Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, líderes políticos de la Revolución Mexicana. Carranza nació el 29 de diciembre de 1859. Es hijo de coronel. Su familia fue clase media de ideas liberales y estudió en la Ciudad de México. Fue presidente municipal, diputado local, senador federal y gobernador interino del estado. Tuvo una vida política activa. Cuando comienza la Revolución Mexicana, decide unirse al movimiento y estaba en contra del gobierno de Victoriano Huerta, por lo cual ideó el Plan de Guadalupe en 1913, donde acusaba como traidor a Victoriano Huerta. El plan establecía que ocuparía el puesto del primer jefe del ejército constitucionalista y que al entrar a la Ciudad de México, el puesto de presidente sería ocupado provisionalmente por Venustiano Carranza para convocar nuevas elecciones a diferencia de la Ley General Agraria de Pancho Villa y el Plan de Ayala de Emiliano Zapata. El Plan de Guadalupe no recogía demandas sociales porque pensaba que los problemas sociales se iban a resolver por las nuevas leyes. Venustiano Carranza tomó posesión el 1 de mayo de 1917. Procedió a celebrar un congreso encargado de redactar una nueva constitución política que incluyera los principios revolucionarios que se efectuaron en la ciudad de Querétaro a partir del 1 de diciembre de ese mismo año. Carranza debería presentar un proyecto de constitución para ser revisado, discutido, modificado y aprobado de acuerdo con el criterio de los constituyentes. Se modificaron aspectos de Constitución de 1857 que conservaban la tendencia liberal legalista que legalizaba las aspiraciones revolucionarias. Esta Constitución era liberal democrática. Carranza fomentó el desarrollo de la ciencia y de la industria. Creó la deuda agraria para cumplir el artículo 27, regularizó la moneda, enfrentó la situación del estallido de la Primera Guerra Mundial, favoreció la entrega de la tierra a campesinos de acuerdo con la Ley Agraria de 1915. Cuando comienzan las rivalidades entre el ejército constitucionalista y el ejército convencionista, Obregón se mantiene al lado de Venustiano Carranza y se convierte en una pieza militar importante. En una de las batallas contra el ejército de Pancho Villa, Obregón pierde su brazo derecho debido a la explosión de una granada. Obregón es conocido como el caudillo invicto de la Revolución. Álvaro Obregón nació el 19 de febrero de 1880 en Sonora. En 1920 Carranza ya estaba por terminar su periodo presidencial. Entonces Obregón esperaba tomar el puesto por su lealtad y tener el apoyo para ser presidente, pero Carranza no lo apoyó. Obregón se lanzó como candidato y tenía de aliados como a Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, quienes con Obregón lanzaron el Plan de Agua Prieta el 23 de abril de 1920 y se van a elecciones y Carranza decidió ir antes de Ciudad de México a Veracruz. Sin embargo, no alcanza a llegar porque el 21 de mayo de 1920 muere en una emboscada en el estado de Puebla por soldados. El 5 de septiembre fue declarado Álvaro Obregón como presidente de México. Álvaro Obregón dio notable impulso a la agricultura. Entregó alrededor de 1.200.000 hectáreas de tierra a unos 100.000 campesinos. Decreta la Ley de Bancos Refraccionarios y la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios. Impulsa a la industria manufacturera. Reorganizó y fomentó la educación pública, creando las escuelas rurales. Reanudó relaciones diplomáticas con Estados Unidos y apoyó a Plutarco Elías Calles en su candidatura presidencial de 1920 a 1924. Fue reelegido en 1928, donde para celebrar el triunfo, el 17 de julio, se le ofrece un banquete donde recibiría 3 balazos.
menciona a la persona que dirige alguna comunidad o cuerpo y que actúa como guía o líder. Es decir, dentro de ese mismo gobierno escogían un solo líder para que ese líder lo representara y a la vez satisfaciera las necesidades de las personas dentro de una comunidad. Esas personas creían en ellos, por el hecho de que cuando ellos quieren ser seleccionados para ser gobernadores, por así decirlo, para gobernar, siempre proponían propuestas. Decían, ok, tú escógeme, pero yo prometo cambiar en aumentar los salarios, en disminuir los impuestos, en ahorrar más a la luz, en mejorar el medio ambiente. Entonces las personas confiaban en ellos, por así decirlo. Una de las consecuencias es que se caracterizó por llegar al poder a través de la fuerza. Otra de las consecuencias serían que las repúblicas que sufren nacieron en un terreno de inconsistencias y desorganizadas. Él fue distinguido por ser un hombre con carácter enérgico, firme y decidido. Durante su gobierno que él manejaba se caracterizó por el respeto a la ley, la moralidad absoluta, la economía, el orden y el trabajo. Durante su mandato, él fundó el Banco de México y el Banco Nacional de Crédito Agrícola, destinado a fomentar la agricultura en todo el país. En sus leyes que decretó se encuentra la Ley de Irrigación de 1926. Él instauró también la Comisión Nacional de Irrigación. Los bienes de clero fueron nacionalizados, siendo usados para impulsar importantes obras de riego, de caminos carreteros y de educación pública. Se creó aparte la Escuela Nacional de Chapingo y la Escuela de Medicina Veterinaria. El 10 de abril de 1936 él fue expulsado de México por el presidente Lázaro Cárdenas. Fija su residencia en San Diego, California, para acabar regresando a México al final del mandato del presidente Manuel Ávila Camacho. Muere el 19 de octubre de 1945 en Ciudad de México. El Maximato fue un periodo en el cual el gobierno y la política en la historia de México que comprende el periodo de 1928 al 1934, en el cual fueron presidentes Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Este periodo culmina en el primer año del gobierno de Lázaro Cárdenas de Río, cuando es expulsado del gobierno del país desde 1936 Plutarco Elías Calles. Ahora les hablaré un poco sobre Emilio Portes Gil, quien tuvo un periodo corto en su gobierno, que fue de 1928 a 1930. Emilio Portes Gil fue un hombre hábil, culto y amante de la ciencia, que dejó huella por impulso al progreso nacional. Además, fue quien mantuvo en su gobierno a Calles con el cargo de secretario de guerra, por lo cual políticos y militares ratificaron su supremacía de Calles así en el poder. Al inicio de su mandato, Portes Gil reanudó las negociaciones entre el clero y su gobierno, dando fin a la rebelión cristera provocada por Calles, así resolviéndose el conflicto el 22 de junio de 1929. Uno de los logros que se destacó en su gobierno favoreció el reparto de más tierra a otros campesinos, así fortaleciendo las organizaciones campesinas. Creó el Comité Nacional de Protección a la Infancia. En las nuevas elecciones, Pascual Ortiz Rubio gana la elección, mientras que Emilio Portes Gil muere el 10 de diciembre de 1978 en la Ciudad de México. Quien también tuvo un periodo corto en su gobierno fue Ortiz Pascual Rubio. Ortiz Pascual Rubio fue el primer candidato presidencial del recién creado partido PNR. Se comprometió a detener el agrarismo e impulsar las inversiones privadas, por lo que contó no solo con el beneplácito norteamericano, sino también con la banca internacional. Dentro de los logros que se puede destacar de su gobierno, se encuentra que ratifica la libertad de cultos, crea la radio CEFO para informar las actividades de sus gobiernos y llevar al proletario los beneficios de la cultura, además que promulga la Ley de Crédito Agrícola y la Ley del Trabajo, que bien dice en la primera, el gobierno prestaba dinero a los hombres que se dedicaran a la agricultura, mientras que la segunda reglamentaba el artículo 123 y servía para resolver los conflictos obrero-patronales. También se da la división de la península de Baja California en dos territorios, y se incorpora el territorio de Quintana Roo a Yucatán y Campeche.
Entre otros, y no por último, también se encuentra que suspende el pago de la deuda externa por los efectos que la crisis económica norteamericana provoca en México en 1929. Así, por la injerencia de Calles en su gobierno, Ortiz Rubio renunció a su cargo el 2 de septiembre de 1932 y por último muere en la Ciudad de México el 4 de noviembre de 1963. Abelardo L. Rodríguez. Su presidencia empieza en el año de 1932 y termina en el año de 1934. Durante su presidencia modificó el artículo 3 de la Constitución para la enseñanza de la educación socialista. Amplió el periodo presidencial de 4 a 6 años. El presidente Abelardo L. Rodríguez tuvo que enfrentar la encíclica Acerba Animi, ya que todavía había conflicto con la Iglesia Católica, porque aún continuaba la reglamentación de la ley de cultos en los estados de la República. Además de eso, el presidente Abelardo L. Rodríguez reformó la Constitución, creó el Departamento Agrario, promulgó la Ley del Crédito Agrícola y expidió el primer Código Agrario el 22 de marzo de 1924. Creó el Departamento Autónomo del Trabajo de que absorbió las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje para regular los conflictos obreros patronales. Promovió la organización del movimiento obrero en sindicatos y centrales, como el Sindicato de Ferrocarrileros y la Confederación General Obrera y Campesina de México. Su presidencia termina el 1 de diciembre de 1934 y es entregada al general Lázaro Cárdenas. A continuación hablaremos sobre el presidente Lázaro Cárdenas y qué fue lo que hizo durante su presidencia. Su presidencia empieza en el año de 1934 y termina en el año de 1940. Como se había mencionado, Abelardo L. Rodríguez hizo que durara un poco más la presidencia, entre 4 a 6 años. Es por eso que Lázaro Cárdenas le duró un poco más la presidencia. Lo que hizo durante su gubernatura Lázaro Cárdenas fue beneficiar a la clase trabajadora, fomentar la educación popular y crear escuelas rurales, otorgar la distribución de las tierras a través de los ejidos a los campesinos, dio atención a la salud pública, desarrolló vías de comunicación y protegió las riquezas naturales. Otorgó asilo a miles de refugiados españoles víctimas de la Guerra Civil Española. Creó la Confederación de los Trabajadores Mexicanos, conocida como CTM, y Confederación Nacional Campesina, conocida como CNC. En materia agraria, Lázaro Cárdenas redistribuyó al país más de 20 millones de hectáreas a campesinos a través de los ejidos colectivos. Se considera que en su mandato hubo una estabilidad política y de avances significativos en materia de economía, educación y obras públicas. Cárdenas dejó la presidencia en 1940. Muere el 19 de octubre de 1970 en la Ciudad de México. Pues, como se menciona, después de la Revolución Mexicana fue que se empezó a reconstruir el país, a reconstrucción nacional, como se llama el tema, ¿no? Los presidentes, pues lo que trataban de hacer, desarrollar la sociedad, hacer que crezca la sociedad, hacer crecer la economía, hacer crecer la política. Y eso es lo que se basaban los presidentes. Bueno, por nuestra parte ya sería todo el tema y la actividad que haríamos relacionado al tema sería unas preguntas y una sopa de letras. En base a las respuestas que se obtengan de las preguntas, esas respuestas estarán en la sopa de letras. Aquí están las preguntas que son relacionadas al tema. Y aquí está la sopa de letras. Y pues por nuestra parte ya sería todo. Muchas gracias por su atención.